Yo, gente de YouTube, estamos aquí, mano, en Poco Floro, causa. Y vamos a reaccionar a Historia del Búho, mano. Iceberg de la Iglesia Católica. Para los que se quieran unir, estamos aquí. Dígame de dónde vienen a vernos y de dónde miraron el primer clip o video, causa. Llevo un muy buen tiempo sin hablar de algo que a ustedes siempre les ha llamado mucho la atención, la iglesia y todo lo que tenga que ver con la religión. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba estén estos datos, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos. Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. La vida privada del maestro. Esta parte de la canción parece... Tú tomaste tu decisión sola. La vida privada del consenso sobre su homosexualidad, ya que se dice que la tuvo bien oculta durante toda su vida. Como evidencian casi todas sus obras, para Miguel Ángel la belleza del cuerpo masculino era una obsesión y su principal fuente de inspiración, siendo esto lo que nos trae la teoría de que el rostro que él mismo realizaba de Jesús, era en realidad uno de sus intereses amorosos, ya que se dice que de ahí era donde hallaba su más grande motivación. O sea que a la persona que veneran, a la que hacen creer que es Jesucristo, en realidad puede ser un homosexual, una pareja homosexual del pintor. O sea, no es el verdadero Jesús. Que la Biblia es un libro muy machista no lo puede negar nadie. Y ese libro es un libro muy machista porque permitían que cualquier persona hiciera los retratos. Esto debido a que se fue formando poco a poco y a lo largo de muchos años, y de por sí, el ambiente en que se fue escribiendo era de tipo patriarcal, es decir, un ambiente en que los varones eran los que llevaban la batuta en todo. En este libro existen frases bastante misóginas, y a continuación algunas de ellas. Estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. La Bien dicho, carajo, así como tienen que ser las cosas. mujer es la culpable del pecado. La mujer es la culpable. Muy buena razón, causa. O sea, O de tu marido, son frases que hoy en día se tienen que tatuar porque se ha perdido durante el tiempo. y él te dominará. La mujer es la culpable del pecado. No hay mujer buena. Causa, la gente antigua era tan culta. La gente antigua era tan inteligente, era tan pensante. Hoy en día la gente es sumisa, se deja dominar por el pecado. Se deja dominar por quien trajo el pecado al mundo. Y para colmo lo defienden. Lo defienden como si fuera lo mejor del mundo. Dios sabe por qué hace las cosas. Acabad con todas, menos las vírgenes. Bien dicho. O sea, Jesús presidente. Jesús presidente 2027. Yo lo dictamino. El erotismo se hace presente en el Cantar de los Cantares, un libro de los 73 que componen la Biblia, pero este no contiene ni una sola referencia religiosa o moral, simplemente reúne una serie de poemas sobre un pastor y su amada. Este tiene específicamente unos apuntes bastante curiosos y subidos de tono, aquí les mostraré tres de ellos. Mi amado es para mí una bolsita de mirra, que descansa entre mis pechos. Mira, básicamente dijo, mi flaco, mi enamorado, es un paquete de Tusi que tengo en mi cartera. Me gusta sentarme a su sombra, paladear el exquisito sabor de sus frutos. Yo también huelo rico, loco, yo. Mi amado metió la mano por la hendidura de la puerta, al oírle, se estremecieron mis entrañas. Mi mamá metió la mano por la hendidura de la puerta y que le agarró la concha, dice. Existe la teoría de que Jesús falleció siendo ateo, esto debido al momento cuando dice la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando estaba colgado en la cruz, a punto Ah, pero dale, mi hermano, díselo a todo el mundo, a todo el puto mundo, dile, a gente que ni se lo merece tener el conocimiento se lo dice, hermano. de fallecer. Al sentirse desprotegido, y con más dudas que respuestas, es normal que En vez de quedarte con tu grupito, cosa que de verdad era creyente, irse por otros mundos, man, otros mundos, otras ciudades, mano, llevando la palabra, en vez de simplemente irte, mano, y quien te quiera acompañar que te acompañe. Igual iba a ser libre de ti, mano. Ya eres una persona existente en el mundo. Preferiste, no, yo me planto acá, voy a dar la palabra. Esa guay no va, mano. su fe fuera en decaída, por lo que algunas personas afirman que éste terminó su vida sin creer en lo absoluto en Dios. Se dice No nos olvidemos que Jesús es un enviado de Dios. Jesús es el Hijo.
supuestamente que Dios embarazó a la Virgen María, pero Jesús no es Dios, es otro ser humano que nació con el conocimiento. Dice que las tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos atribuyen poderes mágicos contra el mal, y otros como allanar montañas o acabar con ejércitos enteros. Sin embargo, tras la destrucción del Dios es uno solo. Y Jesús te dejó ahí todo, todo. Tú decides si creer en Dios o si no creer en Dios. La gente es tan perversa que en vez de preferir adorar a Dios, amarlo de la manera que lo ama Jesús, prefirió amar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo confundía las cosas y pensando que amándolo a Él, iban a amar a Dios, cosa que no es así. Eso es muy ególatra de la parte de Jesús. Las tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos atribuyen poderes mágicos contra el mal, y otros como allanar montañas o acabar con ejércitos enteros. Sin embargo, tras la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén, el Arca de la Alianza, cofre donde se guardaban, desapareció sin dejar rastro y el lugar en el que pueda estar sigue siendo hoy uno de los grandes enigmas Y culpa del ser humano. de la historia. Existe una teoría de que la reliquia se encuentra en Etiopía, y ha sido estudiada por diferentes arqueólogos y científicos, afirmando que en definitiva puede ser más Pero hay muchas cosas de las que dijo que sí eran verdad. Disculpa, no he escuchado nada. Yo estaba recapacitando yo mismo de las cosas que decía. Pero todas las cosas que he dicho ha sido verdad, mano. Yo estoy de acuerdo en casi todo, mano. En casi todo estoy de acuerdo, mano. Que lo de las mujeres y todo. el mal, y otros como allanar montañas o acabar con ejércitos enteros. Sin embargo, tras la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén, el Arca de la Alianza, cofre donde se guardaban, desapareció sin dejar rastro y el lugar en el que pueda estar sigue siendo hoy uno de los grandes enigmas de la historia. Existe una teoría de que la reliquia se encuentra en Etiopía, y ha sido estudiada por diferentes arqueólogos y científicos, afirmando que en definitiva puede ser más que posible, sin embargo, no ha sido vista ahí, e incluso, 6 vidas se han perdido en la búsqueda de esta. Demasiada... El que la encuentra se lo queda. Ahora en el nivel 2. La Biblia más antigua del mundo es más conocida como el Códice Sinaítico. Es un manuscrito del siglo IV después de Cristo, hecho en pergamino y que contiene la versión más antigua de la Biblia, escrita en griego. La obra es famosa por algunas variantes textuales inusuales, como la falta del relato de la resurrección de Cristo al final del Evangelio de San Marcos. Algunos historiadores especulan con que pudo haber sido escrito en Alejandría o en Roma, y su tamaño es sorprendente, siendo uno de los primeros libros de gran formato encuadernados que ha sobrevivido desde la antigüedad tardía. Actualmente, el Códice Sinaítico se encuentra repartido en 4 bibliotecas europeas. La película El crimen del padre Amaro es una adaptación cinematográfica mexicana del libro del mismo nombre, y fue estrenada en el año 2002. Antes de su Se parece a la Celeste, ¿no? exhibición pública en México se desató una controversia debido a que algunos grupos católicos intentaron prohibir la película. El gobierno del presidente Vicente Fox, a Porque los padres no pueden tener mujer, pero hermano. cargo de su entonces secretario de Gobernación, Solamente pueden tener niños. No, mentira, causa que se mueran. ¿Para qué se hacen padres entonces, mano? Por dinero fácil, no, mano. exhibió privadamente la película ante personalidades religiosas, ya que el Instituto Mexicano del Cine produjo en parte la película. No es tan importante tener padres y ir a asistir a la iglesia, mano. Tú puedes rezar en tu casa, mano. Simplemente que no lo haces y necesitan crear ese tipo de ambientes, mano, para que vayas y sientas un compromiso para hacerlo. Pero no es necesario. Tú te pones en tu cuarto, rezas, agradeces a Dios, hablas con Dios, eres uno con Dios y esa es una iglesia. Tú eres una iglesia, tu cuerpo es un templo. Si no cuidas tu mente, si no cuidas tu templo, no cuidas tu iglesia. Aunque un grupo de derecha política intentó demandar al gobierno para prohibir su exhibición, esta película se convirtió en la más taquillera del cine de México hasta ese momento. La trama gira en torno a la historia de un Cuando Dios creó a Adán y Eva, no creó una iglesia, creó el mundo. joven sacerdote católico, quien se enfrenta a varios conflictos personales y morales mientras intenta equilibrar su deber religioso con sus propias pasiones y tentaciones. El Leviatán es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Santa Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata en términos generales, de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Esta criatura habría sido creada por Dios, pero no se sabe muy bien por qué. Muchas interpretaciones le atribuyen un aspecto largo como de serpiente de mar.
Otras, lo asocian con las ballenas o cachalotes. En todo caso, en cualquiera de estas interpretaciones se subraya su relación con el caos previo a la creación. En el libro de los Salmos se dice que Dios lo creó como las restantes criaturas de la tierra, pero no se sabe su verdadero objetivo. Al final, nada impidió que Dios destruyese a su creación, ya que lo partió por la mitad y utilizó sus restos para alimentar a los tiburones. Debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Y la gente va, siempre van a haber humanos que vayan y quieran dar la contraria a las cosas. Que quieran dar la contraria a las cosas de manera excesiva, mano. Hacer satanismo, mano. Adorar al animal que justo es el malo en la Biblia, mano. Ah, la gente es demasiado extremista, mano. Y lo hacen porque tienen esa misma maldad dentro de su corazón, cosa. Porque son igual, son malos, mano. Son malignos, mano. Intentan ocultarle, no, que es una iglesia, que todos esos. Ahora de todo hacen iglesia, mano. Y es por eso mismo, porque como hicieron la iglesia cristiana, hicieron la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es algo que esté bien, mano. La Biblia habla del diezmo, pero de lo que jamás habla la Biblia es del falso diezmo monetario practicado por el sistema iglesiero actual, y algo que muchas veces se ha comprobado, es que por medio de este falso diezmo, miles de pastores y falsos evangelistas roban a los creyentes, es decir, les sacan todo el dinero que pueden, para que así ellos puedan vivir a costa del dinero que sacan a todos. Yo no me había puesto a pensar en eso. Yo me había puesto a pensar en que la iglesia es algo inservible. Pero luego encima te sacan dinero. Ni siquiera para la iglesia. Sacan dinero para ellos mismos. Es que hay muchas cosas que la gente sabe, pero que simplemente siguen haciéndolo por, por su creencia, por la creencia de decir, no, yo como apoyo a la iglesia, estoy apoyando a Dios. No apoyas a nadie, causa. Estás malgastando tu dinero, apoyando a gente que ni siquiera lo va a utilizar de buena manera, pero como todo el mundo lo hace, tú lo haces, hermano. Y esa guay no va, hermano. Porque no llevas a nada bueno a nadie, hermano. Ni al mundo, ni a ti. Las personas que crees que están contigo, que son tus amigos en el mismo lugar que tú, al que tú vas, que es la iglesia, pero no. Aquellos que ignoran la verdadera doctrina. El concepto del anticristo proviene de la teología cristiana y se refiere a una figura malévola que se opone a Cristo y su mensaje. Pa, ¿qué vamos a comer? ¿Con frejol? ¿Y a la cubana cuál es? Huevo frito y plátano frito. Ah, va. Creencia cristiana. ¿Ah? Con gaseosa. Con gaseosa y queso. ¿Queso? Parmesano. No, pues. Gobernante mundial que surgirá en los últimos tiempos y engañará a la humanidad con su poder y falsas promesas. No existe un consenso universal sobre quién será o cuándo aparecerá. Algunas teorías lo identifican con personajes históricos, figuras políticas contemporáneas como filántropos o incluso con un sistema de gobierno corrupto. Acá les mostraré qué dice la Biblia sobre esto, ya que curiosamente, dice que hay muchos anticristos, y que para hacerlo se necesita lo siguiente. Negar que Jesús es el Cristo, o el Mesías, o que es el Hijo de Dios. Anticristo es algo que existe desde los inicios de los inicios, ¿no? Anticristo viene después de Jesús, viene después de todo eso, ¿no? Anticristo son aquellas empresas, mano, que adoctrinan, vinieron adoctrinando a la humanidad desde tiempos inmemoriales, mano, haciendo creer que las personas que aparecen en películas son dioses y los vinieron como si fueran dioses. Son gente que hace música y los vinieron como si fueran dioses. Hoy en día los cantantes no son tan respetados, pero en su tiempo, mano, los cantantes eran vistos como dioses, mano. Freddie Mercury, Michael Jackson, miles más, mano. Hoy en día no tanto, porque nació el rap y como que el rap, yo me imagino, el rap como que los bajó un poquito más a tierra diciendo que son gente de calle, diciendo que quiere salir adelante. No son personas que simplemente porque tienen dones de hacer música, van y se pegaron, ¿no? Sino que son gente que se esfuerza día a día, que vienen abajo y buscan luchar por sus sueños. Pero es un adoctrinamiento que viene desde los inicios de los inicios. Las personas usan la ropa porque otras personas lo utilizan. Las personas se visten de una manera porque todo el mundo, porque han visto, hay personas que se visten de esa manera. Son todas aquellas personas que lavaron el cerebro de la humanidad diciendo, no, el pintor, el cuadro, esculpe las imágenes de las personas griegas, las pinturas de Jesús era gay. Desde ahí ya la gente dice, ah, pero si él es gay, ¿por qué no puedo ser gay? Y ahí viene ese adoctrinamiento de decir, yo quiero ser como, no, pero baila. Todo eso
y encima luego vienen las personas gay y van y se burlan de Dios, se burlan de Dios, del Hijo de Dios, en sus marchas, van y hacen cosas que para ellos está bien y cuando les refuta se comportan como niños, porque son niños, al final son niños que su cerebro no termina de desarrollarse y se ponen a llorar, a gritar, a hacer berrinches, porque ni siquiera se comportan como personas normales y pensantes. Son gente que no piensa y tienen el cerebro dañado y para colmo pedófilos. Yo conozco varias personas que yo hablo con ellas y escucho cómo se desarrollan, o inclusive mismo un día yo estaba hablando con una persona de ese ámbito y me dijo, todos somos pedófilos, sí, todo el mundo somos pedófilos. No, no, ¿cómo más saltar eso? Eso a mí justamente la persona más renegona, más analista, más deplorablemente hablando hacia otras personas porque yo siento que soy bien va agradando, mano. Ahorita mismo he mejorado mi forma de hablar por diferentes circunstancias de vida que ahora mismo no van a saber, pero que una persona de esa comunidad me dijera eso, me da a entender que no solamente esa persona, sino que miles de personas piensan lo mismo. Y ahora, si en algún momento X o Y esas palabras salen a la luz, más de una persona va a decir, no, eso no es cierto, eso no nos representa. ¿Por qué? Porque así es el humano. El humano, como ve que lo sacan los trapos al aire, van y esconden los pañuelos, esconden los papeles, esconden todo. ¿Por qué? Porque así es como funciona el ser humano. Y nada, hermano, esa es la vuelta, hermano. Que el anticristo es todo eso que hace daño al ser humano sin que se dé cuenta el mismo ser humano y al final termina en burlas hacia el creador y nada, al final gente que está despierta de verdad se da cuenta de eso, mano. Y gente que no está despierta, pero cree que está despierta porque es el ser humano. El ser humano cree que no, yo estoy despierto, tú no estás despierto, yo tengo la razón, tú no tienes la razón. ¿Qué le vas a decir a gente ignorante? Tú no puedes decir nada, te queda callar, seguir con tu vida y ya está, mano. Porque al final de cuentas el que calla otorga. No hay mejor arma que el estar callado. El estar callado no significa estar callado, es hacer las cosas calladas. Negar que Jesús es el Cristo, o el Mesías, o que es el Hijo de Dios. Hacerse pasar por Cristo. Perseguir a los seguidores de Cristo, pues, para Jesús, lo que se les hace a ellos es como si se lo hicieran a él mismo. Afirmar ser cristiano, pero no serlo realmente. Estamos ahora en el nivel 3. La Biblia no menciona directamente a los dinosaurios, sin embargo, sí dice que Dios creó todas las cosas, así que está claro que Él tuvo que crear a estos animales. Aunque en la Biblia no se habla específicamente de los dinosaurios, en ella se mencionan estos grupos de animales en los que podrían estar incluidos. Los grandes monstruos marinos. Todo animal moviente del suelo. Las bestias de la tierra. Los dinosaurios Causa. ¿Te imaginas ver eso? Estás caminando así, vas a por media cuadra a causa de tu calle y ¡prá! Te viene un dinosaurio como si fuera esos perritos que vienen a ladrarte, mano. Tú levantas la piedra y no se va corriendo, mano. Te devuelve el brazo, causa. fósil, y no de forma gradual como si hubieran evolucionado. Se ha cambiado o manipulado la Biblia. Han transcurrido entre 3400 y 1900 años desde que se escribió un libro de la Biblia. En este tiempo, los manuscritos Obvio. originales se han perdido, y es muy Obvio, mano. Inclusive han tenido que haberlo modificado a conveniencia también. probable que ya no existan. Desde que se escribieron los libros de la misma, Tú cuando tienes tu canal de YouTube, tú no lo borras porque tú no borras algunos videos porque te dan vergüenza y te quedas con los mejores. Pasa en todo. los escribas los han copiado una y otra vez, haciendo que sus versiones cada vez sean más diferentes las unas de las otras. Con el paso de los siglos, surgieron pequeñas diferencias en las distintas copias de las escrituras, y la gran mayoría de estas diferencias son simples variantes de deletreo. Sin embargo, puede que una pequeña parte de la misma haya sido cambiada considerablemente, pudiendo tergiversar algún acontecimiento o hecho importante. La Virgen de Guadalupe es una figura central en la fe católica y es considerada la santa patrona de México. Según la tradición católica, la Virgen de Guadalupe se apareció en varias ocasiones a un indígena mexicano llamado Juan Diego en el año 1531, pero una gran cantidad de personas afirma que esto solamente fue un invento. A pesar de que algunos expertos católicos afirman que la existencia de Juan Yo no Diego creo. y la aparición de la Virgen son reales, todos los documentos que hablan sobre ellos son recuentos de segunda mano, de que existió un indígena de esas características, pero no hay un registro de que se le haya aparecido la imagen, es decir, la Virgen de Guadalupe.
Este invento se pudo haber debido a que al llegar los conquistadores, el principal reto que se encontraron fue establecer la religión cristiana como la única y dominante, por lo que este relato fue perfecto para ello. Claramente, son las personas quienes al final deciden si creer o no. La cuestión de cómo interpretar los días en Génesis 1 se ha debatido durante cientos de años dentro de la Iglesia cristiana. Los primeros capítulos de Génesis fueron explorados por su mensaje teológico por muchos pensadores cristianos notables, mucho antes de que la evidencia científica de la gran edad del universo comenzara a acumularse. Claramente esta interpretación de los días de la creación no es realmente 6 días de 24 horas, por lo que cada persona puede tener su opinión dividida sobre este tema, llegando a pensar que incluso, los días duraron milenios. Ofir es un puerto o región mencionada en la Biblia que fue famosa por su riqueza. Se cree que el rey Salomón recibía cada 3 años un cargamento de oro, plata, sándalo, piedras preciosas, marfil, monos y pavos reales de Ofir. Estudiosos de la Biblia, arqueólogos y otros muchos eruditos han intentado determinar la localización exacta de esta región, y muchos estudiosos modernos sostienen que podía haber estado en el suroeste de Arabia, en la región del actual Yemen. Sin embargo, sigue siendo un gran misterio. Bajamos ahora hasta el nivel 4. Los Nefilim eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé, pero, ¿fue Goliat un Nefilim? Según el relato bíblico, Goliat era un guerrero filisteo de gran estatura y fuerza. Era descrito como un gigante, aproximadamente 3 metros de altura, y llevaba una armadura pesada y un grito como un gigante, aproximadamente 3 metros de altura, y llevaba una armadura pesada y un casco de bronce. De todos los gigantes, Goliat es el más infame, aunque la Biblia nunca usa el término Nefilim para describirlo, varias personas afirman que lo fue. Es muy probable que Goliat no fuera descendiente de humanos y ángeles, sin embargo, era un guerrero feroz y gigantesco, quien caería a manos de David, formando así este icónico relato. La tradición cristiana Messi, causa, versus Haaland, causa. La tradición cristiana sostiene que María dio a luz a Jesús cuando tenía alrededor de 14 o 15 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la edad exacta de María en el momento del nacimiento de Pero entonces hoy en día tenemos varias así. Jesús no está registrada en los textos bíblicos y varía en las interpretaciones y tradiciones religiosas. Curiosamente, Lucas dice que María, tras viajar a Belén con José, debido a un censo, dio a luz a su hijo primogénito, y es esa palabra la que podría llevar a pensar que tuvo otros hijos después de Jesús, y ese es un debate interminable, que divide a los cristianos, ya que los católicos sostienen que no y los protestantes que sí. No oímos hablar mucho de San José en la Biblia. Pero ¿por qué no se siguió escribiendo libros o historias de María y José, que eran los padres de Jesús? ¿Qué hay de por medio para que no se siguiera escribiendo la historia de ellos? Al final de cuentas, una de esas dos personas es la persona que tuvo contacto con un ángel y con el mismo Dios. ¿Por qué no se siguió escribiendo el tema? No oímos hablar mucho de San José en la Biblia. Se le describe simplemente como el marido de María, un carpintero y un hombre justo. En los relatos evangélicos, tampoco se menciona nunca su edad o su fallecimiento y cómo sucedió él mismo. Una tradición muy común en la Iglesia Ortodoxa es que José era un anciano cuando se casó con la Virgen María, llegando a unos 89 años. Sin embargo, muchos estudiosos de la Biblia e historiadores ¿Una niña de 14 con un señor de 80? creen que José era un hombre joven, posiblemente incluso un adolescente, de unos 16 años de edad. Ojalá sea así, mano, porque si no, qué distorsionada está la historia de Jesús, si no. Su vida es sin duda uno de los mayores enigmas de la Iglesia Católica. ¿Por qué la gente vivió tanto tiempo en la Biblia? La tecnología moderna ha permitido que muchas personas vivan más de 80 a 90 años, y pocas viven para... Porque se los inventaban. Porque los alucinaban a su lado. Para ver 100 o más, pero esto no tiene No se aceptaban a soltarlos. en cuenta a las personas de la Biblia como Adán, que vivieron incluso más tiempo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Una explicación a esto sería que la gente rastreaba el tiempo de manera diferente antes de la era moderna. Años en ese tiempo probablemente no equivalían a lo que la sociedad ahora considera un año, dándole una posible explicación a esto. El versículo Isaías 6:2 de la Biblia cita: por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban.
Estos son los ángeles serafines, los que solo pueden ser vistos por quienes son elevados a una dimensión superior, es decir, un estado en el que el cielo se abre para ellos. Tienen la misión de purificar y eliminar todo lo que les rodea, por lo que están destinados a proteger los lugares más santos. Los serafines cubren su cabeza con 2 alas para protegerse de la luz de Dios, debido a que Qué estos hermosa están es, mano. constantemente acompañando al Señor en el trono. Por ello, para poder ver tienen ojos en sus alas. Y finalizamos con el nivel 5. Picante, que se pone turbio la cosa. Mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que el Vaticano haya ocultado la pederastia, es decir, las prácticas carnales entre adultos y niños. Esto es muy probable, ya que muchos casos se revelan décadas después de sucedidos, y el Vaticano, al ser una entidad tan poderosa, siempre va a buscar la mejor reputación posible. Se han hecho públicos diferentes actos de este tipo, sin embargo, el Vaticano admitió que no resolverá todo. Y escuchando la historia que podría llegar a ser que José tenía 80 y María tenía 14 años cuando estuvieron juntos, mano, no me sorprendería porque está trastornada el cerebro de algunos religiosos, que sean padres o curas Los y todo por el estilo. casos de ello, ya que para este, no es posible. No dieron mucha más información al respecto, por lo que las razones se desconocen, pero afirmaron hacer todo lo posible por evitar esto en el futuro. En abril del 2006, la prensa de todo el mundo divulgó una impactante noticia, ya que un equipo de investigadores había hecho público el contenido de un antiguo manuscrito descubierto en años recientes, el llamado Evangelio según No Judas. parece mi letra. Aquí se nos presenta una alternativa de la relación entre Jesús y Judas Iscariote, uno de los discípulos que traicionó a Jesús, y según este Evangelio, Judas no es visto como un traidor, sino como alguien que obedeció un mandato divino al entregar a Jesús para cumplir su propósito en la tierra. En lugar de ser condenado, Judas es retratado como alguien que tuvo una comprensión más profunda de la enseñanza de Jesús y que facilitó su sacrificio en la cruz, permitiendo así la liberación del alma divina de Jesús del cuerpo humano. Como vimos, ha habido casos documentados de actos sexuales cometidos sin consentimiento por miembros de la Iglesia en diferentes partes del mundo. Estos actos atroces han involucrado a sacerdotes, obispos y otros líderes religiosos, a quienes incluso se les ha encubierto sus crímenes al mundo. Pero lo más turbio de todo esto son sus cifras, ya que en la mayoría de los casos, han tenido como objetivo a niños y adolescentes de entre 11 y 14 años de edad, pero han habido casos de incluso 3 años de edad. De las estadísticas más fuertes que encontré, está que más de un centenar de miembros de la Iglesia Católica Australiana han sido condenados por realizar estos actos a más de 1 millar de víctimas, y para finalizar, mundialmente cerca de 4.800 menores han sido víctimas de esto por parte de algunos de sus sacerdotes en los últimos 70 años. Durante los siglos XVI y XVII, Europa y Estados Unidos tuvieron la caza de brujas, un proceso judicial de proporciones gigantescas que se cobró la vida de más de 60.000 personas. A mediados del siglo XIV, Europa se encontraba inmersa en plena crisis de fe, la peste negra había acabado con la vida de 1 de cada 3 habitantes, y la pugna de 2 papas por el poder de la Iglesia Católica entre 1378 y 1417, fue el desencadenante de un progresivo sentimiento de temor hacia los enemigos de la fe cristiana, siendo la Iglesia Católica uno de los mayores causantes de este hecho. Estas víctimas, por lo general, solían ser casi siempre mujeres. Si bien es cierto que la práctica de la magia data de tiempos inmemoriales, no es hasta comienzos del siglo XII cuando se convierte en una actividad asociada al culto a Satanás, por lo que se vio castigada rotundamente. Se dice que los profetas tienen habilidades paranormales, ya que en muchas ocasiones, eran capaces de adelantarse al futuro, pero hoy hablaremos de uno en especial, Elías, el profeta más elevado e idolatrado del Antiguo Testamento. Este nunca falleció, sin embargo, le sucedió algo muy extraño de entender a día de hoy, ya que se cuenta que a medida que el profeta caminaba con su discípulo, una carroza de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió a la misma, para luego ascender al cielo en un remolino, siendo abducido y después, nunca más se volvió a saber de él. Este hecho fue presenciado por más de 40 personas en la orilla del río Jordán, y se han escrito cientos de relatos y teorías sobre este suceso, diciendo que incluso esto era realmente una especie de nave espacial. Si pasó en verdad, mano. Ya nada. Qué poderoso es Dios, mano. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Tan poderoso que él mismo también, sabiendo el futuro, dijo, ¿para qué ayudar a la humanidad? Te llevo conmigo. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante.
Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y Muy les comento. interesante video, la verdad, muy interesante video. El Hugo, que ahora se me recuerda.